En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos dándole la bienvenida una vez más a este tiempo que vamos a tener en la presencia del Señor, donde vamos a tener la oportunidad de seguir disfrutando de su palabra, con la cual cada día nos bendice. Invitándoles para que estén con nosotros, como siempre, en nuestras sedes, en Ubaté y en Cogua. A las 7 de la mañana estamos en un precioso retiro, tiempo de ayuno, de oración, de comunión íntima con el Señor. Y a las 10 nuestro culto de adoración, invitados cordialmente para que en nuestras sedes nos estén visitando y puedan recibir la palabra de una manera presencial. Entonces, la invitación para todas las personas que desean estar con nosotros hoy en nuestros templos, en nuestras sedes. Y bueno, hoy vamos a estar tratando un tema muy importante que tiene que ver con cómo evitar caer en el pecado. Cómo evitar caer en el pecado. Y para esto vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos. Vamos a tomar el capítulo 9 y vamos a mirar la palabra desde el versículo 43. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Padre Celestial, hoy te pido en esta mañana que tú bendigas a las personas que nos están escuchando. Que tu palabra vaya a su corazón, que ellos puedan entender lo serio, lo delicado que es caer en pecado. Y permite que ellos puedan hoy tener estas herramientas que tú nos das, estos consejos que tú nos das para poder evitar caer en el pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Jesús conocía muy bien nuestra vulnerabilidad y por eso habló acerca de pues la necesidad, la importancia de evitar caer en el pecado, entendiendo que
el pecado trae como consecuencia el infierno. Dese cuenta que Jesús habló varias veces del infierno. La gente no cree en el infierno. Dicen que qué infierno más que el que están viviendo. Pero la verdad, este no es el infierno. El infierno es un lugar que no fue ni siquiera preparado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, sus demonios, que decidieron un día desobedecer a Dios y rebelarse contra Él. Pero que hoy persuaden a la humanidad a pecar y que, desgraciadamente, quien le permita al pecado obrar en su vida, pues va a ir a ese lugar donde Dios no quiere que nadie vaya. Por eso está hablando el Señor acerca de cómo el pecado puede ser la causa, ¿no?, de este destino que no es el que Dios tiene para los hombres. Él quiere que los hombres vayan un día con Él a la eternidad y disfruten del cielo que ha preparado, donde está allí nuestra morada, y es lo que dice el Señor Jesús en su palabra, ¿no?, refiriéndose a que Él es ese camino hacia la eternidad. Bueno, y aquí está hablando acerca de lo serio que es el pecado, ¿no? Dice que si nuestra mano fuera la ocasión por la que pecáramos, era mejor cortarla. Que si nuestros pies fueran la ocasión por los que pecáramos, era mejor cortarlos. Que si nuestros ojos fueran la ocasión por la que pecáramos, era mejor pues arrancárnoslos, ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos quitemos las manos, que nos quitemos los pies, que nos quitemos los ojos. No, está hablando sencillamente de aquellos sentidos que pueden ser afectados por el pecado y que pueden ser utilizados por el pecado para que usted y yo caigamos en él. Entonces, estamos hablando el Señor habla aquí de las manos, ¿no? ¿Cuántos pecados se evidencian, se ven externamente evidenciados por nuestro proceder con las manos, ¿no? Pues, cuando tomamos en nuestras manos el dinero que no es de nosotros, cuando golpeamos con nuestras manos también a nuestros seres queridos, todo esto es pecado, ¿no?, causado por nuestras manos. Cuando empuñamos un arma, ¿no?, para quitarle la vida a otro. Bueno, cuando firmamos contratos para usufructuarnos y beneficiarnos, violando todas las normas que se pueden establecer. Y bueno, con las manos se pueden hacer muchos pecados, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, si estás pecando con tus manos, mejor te fuera quitarte las manos, ¿no?, quitarte una mano. Bueno, también hablamos de los pecados que producen también, que nos encaminan con los pies, ¿no? Entonces, los pies los podemos encaminar, ¿no?, hacia un prostíbulo, hacia una cantina, bueno, hacia diferentes lugares donde podemos quizás correr a hacer el mal. Y también habla de los ojos, ¿no? Entonces está hablando de lo que vemos, ¿no? La televisión, ¿no? Puede ser que estés viendo programas donde tú estás pecando. El celular, ¿no? También cuando tú lo tienes en tu mano y ves pornografía. Bueno, con los ojos también se pueden cometer muchos pecados, ¿no? Cuando estamos mirando a alguien, no con una mirada honesta y recta, sino quizás con deseo sexual, ¿no? Una mirada de esas que cautiva, digamos, que busca cautivar a una persona. Y todas estas cosas suceden a través de nuestros sentidos, ¿no? En este caso habló de las manos, de los pies, bueno, de nuestro cuerpo. Y lo que está diciendo el Señor, y necesitamos ver que si eso está sucediendo en nosotros, tenemos
que tratar con eso, porque eso nos va a privar de estar un día en la eternidad con el Señor, ¿no? Pecados también que se dan con nuestras palabras, ¿no? Cuando decimos groserías, aun cuando queremos con nuestras palabras cautivar a alguien, ¿no? Enlazar a alguien sentimentalmente. Bueno, tantos pecados que surgen a través de nuestro cuerpo y que son la evidencia, ejemplo, de que ahí está la maldad en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo evitar nosotros caer en pecado? ¿Qué es lo que realmente necesitamos hacer para que no caigamos en estas situaciones que nos van a condenar, que nos van a destruir nuestra vida y la bendición de estar un día eternamente con nuestro Padre Celestial disfrutando de su cielo? El Señor da unos consejos, ¿no? Y con respecto al pecado, para que lo miremos lo serio que es. Y es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces lo primero que le dice a Timoteo, ¿no? El apóstol a Timoteo, refiriéndose a pasiones juveniles que pueden haber en su vida, pasiones pecaminosas. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22, el apóstol Pablo instruye a Timoteo, hablándole acerca de todas estas pasiones juveniles que pueden venir a destruir su vida, como es el pecado, ¿no? Que puede venir a manifestarse a través de sus ojos, de sus manos, bueno, de sus pies. Le está diciendo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Démonos cuenta que algo que está aconsejando el apóstol es algo muy práctico, ¿no? Con respecto al pecado, cuando usted lo vea, cuando usted lo escuche, cuando venga a atentar contra su vida, lo primero que usted tiene que hacer es huir. No quedarse a enfrentar el pecado. Usted puede huir de él. Y esto no quiere decir que usted sea un cobarde, ¿no? Porque lo que está haciendo aquí es lo que el apóstol, cuando aconseja a Timoteo, es que usted necesita no estar en lugares de pecado, ni enfrentarse como tal al pecado, porque puedes terminar enredado en el pecado, porque si algo quiere hacer el diablo es enlazar tu vida con el pecado. Entonces, en ese mismo capítulo le está diciendo que huya del lazo del diablo, ¿no? O sea, el diablo quiere enlazarlo, atraparlo. Y la idea es que usted esté muy atento a lo que está pasando en su vida y pueda más bien huir de estas situaciones que pueden enredarlo y que pueden llevarlo a un fracaso moral, espiritual, familiar. Bueno, el pecado trae un desastre completo. Entonces, el primer consejo que nos da aquí el Señor es huir, no enfrentarlo. O sea, me refiero a decir: yo puedo manejar esta situación, yo puedo estar aquí en esta fiesta sin tomarme un trago, y de pronto en su debilidad es el alcohol. Usted termina llevándose otra vez su vida al alcohol. Entonces, lo mejor es huir. Lo segundo, con el pecado no se puede tribalizar, o sea, quitarle importancia, ¿no? O dejar de darle importancia. Hay que mirar esto con seriedad. Lo miró el Señor tanto con seriedad que dijo: córtalo. O sea, es necesario cortar el pecado. No está diciendo que corte sus ojos, que corte sus manos, no. Él nos habla así para que miremos que es necesario cortar con aquello que ha desgraciado nuestra vida. Cortarlo de una manera radical.
Y eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy. Que al pecado hay que cortarlo, no hay que consentirlo. No hay que tampoco menospreciarlo, tribalizarlo, ¿no? Quitarle. No fue nada, ¿no? Fue solamente un beso, apenas dice la persona. No fue más. Fue un saludito ahí que me hizo como con algo de... Pero eso hace daño. Y eso queda en el corazón y eso puede llevar a una persona a destruir su vida. Entonces lo importante es entender que hay que tomarlo con seriedad. Cualquier cosa, por más sencilla que sea, ¿no? No fueron un minuto que miré el celular, hay un poquito de pornografía que salió. Fue una bobada. No fue una bobada. Eso queda ahí. Y te puede destruir. Por eso dice que si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Pero no está diciendo que te saque los ojos, ¿no? Ni que te los quites. Sino que corta eso que a tu ojo le encantó ver. Así de sencillo, ¿no? Y hay que cortar con esas cosas, ¿no? No, pero fue solamente una mirada, fue una caricia, no fue más. Y como que le restamos importancia a eso. Pero no nos damos cuenta que todo eso nos puede llevar a pecar y apartarnos de Dios. Y entonces debemos tener cuidado con eso. Por eso el Señor fue radical con eso. Hay que cortar el pecado. Hay que darle la importancia a lo que está pasando a mi alrededor, ¿cierto? Porque esto, desgraciadamente, nos lleva a pecar. Y cuando una vez pecamos, pues, como dijo Jesús en su palabra, estamos expuestos al infierno. Y es lo que Dios no quiere que pase. Entonces hay que ser radicales con Él, digámoslo así. Y para ser radicales con el pecado tenemos que darle la importancia a lo que está pasando en nosotros, ¿no? No, es que estoy sintiendo algo ahí hacia esta persona, pero no, eso no es nada. Sí es algo. Y hay que trabajarlo, hay que tratarlo inmediatamente. Porque si no, pues, Él va a cumplir con su función, destruirte, ¿no? Entonces, eso es lo otro que tenemos que hacer. Mirar con seriedad las cosas que nos están sucediendo, lo que está viniendo de afuera para adentro y también lo que están haciendo de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces todas estas son cosas que rodean nuestra vida y que si usted no le pone cuidado, pues fácilmente va a caer en pecado. Pero si usted toma en serio cualquier situación anormal que no esté conforme a la palabra de Dios, a una vida correcta e íntegra, es necesario que lo tome en serio y lo trate de una vez y lo corte, como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús veía esto serio, por eso dijo, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tus ojos te son ocasión de caer, córtalos. Bueno, si tus pies te son ocasión, por favor, córtelos. O sea, esa es la forma como el Señor nos hace ver lo serio, con la seriedad que se debe tratar el pecado. Lo otro que tenemos que hacer, entonces dijimos que primero no darnos las de que somos los superhéroes o los superhombres para decir que podemos estar ahí conviviendo con el pecado y nada nos va a pasar. No es cierto. Debemos huir del pecado. Lo segundo es que necesitamos darle la importancia a lo que está pasando en nuestras vidas, que no están siendo realmente correctas y acordes a la voluntad de Dios, sino que se están convirtiendo en pecado. Tercero, necesitamos reconocer que el pecado en nuestra vida. En primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, encontramos aquí al apóstol diciendo estas palabras que son importantísimas para cada uno de nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Increíble, o sea, decir que de pronto es algo importante que nosotros reconozcamos que hay algo mal en nosotros, que podemos estar haciendo algo incorrecto. No justificarnos, tampoco racionalizar el pecado, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos reconocer que el pecado está en nosotros, que hay algo que está sucediendo que no es correcto, que no está bien y que está pasando en nosotros. Y no decir, no, la verdad no, esto no es nada, o yo no tengo nada, pero usted bien sabe que no es así. Entonces,
Lo otro que tenemos que hacer para evitar caer en el pecado es reconocer el pecado en nuestras vidas. Reconocer que hay algo que no está funcionando correctamente y que no está llevándonos a vivir una vida honesta y transparente como Dios quiere que la vivamos. Entonces, el reconocer eso nos va a ayudar mucho a evitar caer en pecado. Lo otro es que necesitamos confesar nuestros pecados también para evitar seguir cayendo en pecado. Si usted ya ha caído en pecado, usted lo que tiene que hacer es confesar el pecado. Y bueno, o antes de la caída también, porque todo comienza, pues el pecado no sucede de un momento a otro. Él tiene un proceso y en ese proceso usted tiene la oportunidad de confesar su pecado, va a tener la oportunidad de caer en él y de quedar sumido en la desgracia del pecado. Está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, entonces, algo importante aquí es que, bueno, después de que uno reconoce que hay un problema, que hay una dificultad en su vida, lo segundo que hay que hacer es confesarlo, ¿no? Y esto es importante, la confesión del pecado. ¿Por qué? Porque es la manera como usted puede ser libre de algo que puede estar encerrando su vida en la oscuridad. Y puede también tener una ayuda. Entonces, este confesar se da directamente con Jesús, que es el único que nos puede perdonar y ayudar. Pero también podemos buscar, que es necesario hacerlo, personas que nos ayuden espiritualmente. Una persona que sea madura espiritualmente, una persona con autoridad espiritual, que le pueda a uno colaborar y que usted le pueda contar su situación de tal manera que una vez usted libere ese pecado, cuando usted cuenta, cuando usted exterioriza esa situación que está viviendo, usted experimenta una libertad. Porque si algo quiere el enemigo es que usted se calle y usted diga: no, yo estoy bien, yo no tengo por qué contar mis cosas a nadie. Y mientras usted se calle, eso va a tomar más fuerza en su vida y eso sí que lo va a destruir. Entonces la confesión es importante porque usted va a recibir ayuda espiritual y va a salir de algo que quizás el enemigo o el mismo pecado lo quería llevar a la destrucción. Entonces confesar es bueno y es lo que está el consejo que nos da aquí el Señor en su palabra. Entonces confiese su pecado, confiéseselo a Cristo, a Dios, y también busque a alguien que lo pueda ayudar espiritualmente y confiésele su pecado para que usted pueda ser libre y pueda ser también tratado en el área que usted está siendo afectado. Tampoco se crea autosuficiente, ¿no? Eso es importante, ¿no? No, yo puedo manejar esto, yo sé que lo puedo manejar, yo sé que no necesito ayuda de nadie. No, sí, para eso están los consejeros. Los consejeros están para eso, para ayudarnos. Y hay que buscar ayuda, ¿no? Dependiendo del área en la que tú estés fallando. Si es en tu matrimonio, hay que buscar una ayuda profesional, espiritual, que te dé esa oportunidad también de tener otros recursos para salir adelante en tu crisis que estás manejando, ¿cierto? Si es en tu vida sexual, pues hay que buscar la persona indicada. Bueno, hay que buscar ayuda. Y lo hermoso es que la tenemos, ¿no? Dios nos ofrece personas preparadas, capacitadas, con su amor, con su temor en su corazón, que nos pueden ayudar bastante en esto. Y no quedarnos ahí encerrados en un laberinto sin salida, porque cuando tú no confiesas el pecado, te quedarás ahí. Y el pecado mismo te enterrará y te enviará al infierno. Y es lo que Dios no quiere que pase. Entonces confiésalo a Dios y busca ayuda si necesitas ayuda con respecto a tu debilidad, a tu crisis, a lo que tú estás manejando. Lo otro es que debemos establecer límites. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33, el apóstol está hablando a los hermanos de Corintio que es necesario establecer límites. Capítulo 15, versículo 33.
dice el apóstol, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando de establecer límites, ¿no? Límites con la televisión, si ese es el problema que te causa pecar. Límites con el celular también, las redes sociales. Si tú no tienes la suficiente madurez de manejar redes sociales, no las manejes. Preferiblemente evítalas, son límites. Porque tú sabes que por ahí el pecado puede estar induciéndote a hacer el mal, ¿no? A caer en la desgracia. Si es alguna mujer o mujeres, empieza a evitar tener esos límites, empieza a evitar y establecer esos límites con ellas, ¿no? O si es una persona, si es un hombre, bueno, si es un lugar que frecuentas, bueno, establece límites, empieza a cortar esas cosas, como dice el Señor en su palabra, córtalas, ¿no? Y entonces te vas a ver beneficiado y vas a evitar caer en el pecado. Entonces, evítalas, entonces ten como ese dominio propio para poder interrumpir esas situaciones que generan esa fuente de desgracia en tu vida. Y lo último que te voy a decir es que debes ser disciplinado, ¿no? Y también el apóstol en primera de Timoteo le está hablando a nuestro hermano Timoteo acerca de la disciplina que debe tener una persona, ¿no? Con respecto a su vida espiritual con el fin de no caer en pecado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice el apóstol a Timoteo, dándole un consejo a él. Le está diciendo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Está hablando de la necesidad de ser una persona ejercitada en la piedad, ¿no? En la fe. Y le está diciendo que era necesario que él fuera disciplinado en su vida espiritual. Y la palabra ejercítate en el griego significa desnudo, ¿no? Y él está diciendo en otras palabras, los deportistas griegos cuando se preparaban para ir a los Olímpicos, ellos practicaban desnudos, querían despojarse de todo para poder así rendir más. Y Hebreos capítulo 12, versículo 1, está hablando de despojarse también, ¿no? Hebreos habla de despojarse. Si uno quiere realmente vivir una vida agradable a Dios, Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asodia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando que si usted quiere realmente evitar caer en pecado, usted necesita despojarse de él, despojarse de todo aquello que le produce que le estorba a usted correr la carrera cristiana, que es la única que nos invita a vivir en santidad y poder así lograr la meta que es poder llegar al reino de los cielos. Entonces, hay que despojarse, ¿no? Igual que se despojaban los atletas griegos para prepararse para una carrera y obtener un triunfo olímpico, tú también tienes que despojarte del pecado si quieres llegar un día al reino de los cielos y tienes que quitar todo lo que te estorba en tu vida y así poder lograr esa meta que Dios espera que tú alcances cuando termines este recorrido mientras estás en esta tierra, que es la eternidad, el cielo. Porque si Dios anhela verte a ti es en el cielo, no en el infierno. Por eso dijo el Señor, córtalo, corta el pecado donde sea, despójate de eso, porque te va a llevar al infierno. Y lo que yo más anhelo es que tú vayas al cielo. Bueno, y el último consejo que te voy a dejar es que si nosotros realmente estamos dispuestos a eso, tendremos que vivir una vida en el Espíritu. Todo eso tiene que ver con el ejercicio de la piedad, ¿no? Y eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. El apóstol también le habla a los Gálatas hablándole acerca de cómo vencer, cómo salir victoriosos, ¿no? Del pecado, ¿no? Y en Gálatas 5, 17 encontramos aquí que el apóstol aconseja a los hermanos de Gálatas cómo vencer el pecado. Y está diciéndonos aquí en su palabra,
el apóstol dice estas palabras. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo del Espíritu es porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Está hablando que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces, si tú quieres realmente ganar esta batalla, si tú quieres vencer realmente el pecado, si tú quieres no caer en pecado, necesitas vivir una vida en el Espíritu, una vida espiritual, donde tu carne quede completamente sepultada, ¿no? Y el Espíritu sea fortalecido por medio del Espíritu de Dios, su Espíritu pueda vencer por medio del Espíritu Santo el pecado, y lo que se vea en ti sea el triunfo y la victoria de un hombre, de una mujer que han vencido el pecado y que ahora triunfan para Dios todos los días. Entonces, a vivir una vida en el Espíritu y a esperar cada día que el Señor nos bendiga y nos ayude a no caer en pecado, sino a tener en cuenta estos consejos para nuestra vida diaria. Dios les bendiga y feliz día. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.